Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Facundo Ríos, ayudante de la cátedra, y hoy vamos a hablar de el caso problema de metástasis pulmonares, ¿sí? Un poco cerrar el caso que tenemos, así que paso a leerlo y empezar con la presentación, ¿sí? Paciente de 52 años de edad, de sexo femenino, que consulta por dolor lumbar, ¿sí? Primer síntoma. En el examen radiológico de columna se identifican imágenes nodulares en cuerpo vertebral L4 y L5. La ecografía abdominal muestra como hallazgo deformación del riñón derecho a nivel del polo superior, causado por una masa nodular de aspecto heterogéneo, y en la tomografía pulmonar se reconocen múltiples nódulos. Se realiza punción biopsia de lesión vertebral en la que se observan células agrupadas atípicas de probable estirpe epitelial. La paciente fue tratada hace 5 años por cáncer de mama. Antes de pasar a las preguntas, me gusta a mí analizar lo que es el caso clínico, rapidito, ¿sí? Primero, la edad, ¿sí? Que es el sexo, ¿sí? Cosa de tener ya el rango etario y las posibles patologías asociadas, ¿sí? Obviamente si el sexo femenino no va a tener un cáncer de próstata, por lo tanto, acá lo que tenemos que pensar es, además de su antecedente, obviamente, es las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque aunque no tuviera el antecedente, por ahí está cursando hoy en día un cáncer de mama que quizás no conoce, ¿sí? Entonces, todo lo que es la epidemiología por un lado, después los síntomas, ¿sí? Y los antecedentes. Síntomas, dolor lumbar, por lo tanto, en el imagen radiológico, las imágenes nodulares. Entonces, una vez que tenemos identificada, ¿sí? Y un poco desmenuzado lo que es el enunciado, ¿sí? Pensamos, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la paciente? Eh, entonces, se realiza punción biopsia de la lesión vertebral y se usan células agrupadas atípicas de probable estirpe epitelial, ¿sí? Por lo tanto, tanto cáncer de mama, que es el antecedente de ella, como la lesión en polo superior del riñón, ya nos hace pensar en el posible origen de estas lesiones, que sería la pregunta número 2. ¿Sí? Y eso que ya ustedes en su cabeza tienen que ir haciendo hincapié, ¿no? De empezar a interpretar cada una de las informaciones que nos pasa el enunciado. Describa la pieza macroscópica. ¿Sí? Vamos a centrarnos en lo que es la imagen de la derecha, en donde, por las características que tiene la pieza, obviamente se ve perfectamente que puede ser un pulmón, ¿sí? Por las características del parénquima, por los bronquios, ¿sí? Por las estructuras, ¿sí? No colapsables, que aparentan ser de cartílago, ¿sí? Bien. Identificado que es un pulmón, vemos las lesiones nodulares de las que habla el enunciado, ¿sí? Múltiples, ¿sí? Que abarcan los dos lóbulos del pulmón, ¿sí? Parece ser un pulmón izquierdo. Y en la imagen de la derecha lo mismo, ¿sí? Múltiples nódulos en la superficie pulmonar, ¿sí? Bien. ¿Cuál podría ser el origen de estas lesiones óseas? Ya un poquito hablamos, ¿sí? Tenemos el antecedente del cáncer de mama y la lesión a nivel polo superior de riñón. Además, la punción biopsia habla de probable estirpe epitelial. Entonces, tanto la principal neoplasia renal como la principal neoplasia de mama son los dos epiteliales, por lo tanto, ambos pueden ser probables etiologías de estos nódulos, ¿sí? Lo primero que uno va a pensar es en una metástasis pulmonar. ¿Por qué? Y ahí vamos a las características de lo que es una metástasis pulmonar. Primero que nada, el pulmón es el asiento más frecuente de tumores metastásicos, ¿sí? Tanto el pulmón como el hígado son órganos blancos de metástasis. Tanto por ejemplo, el hígado, por el drenaje de todo lo que es el sistema porta, ¿sí? La abundante irrigación de este órgano, y además lo mismo, bueno, por el pulmón, ¿no? La cantidad de capilares que tiene, la cantidad de vasos, y eso los hacen asientos más frecuentes de metástasis. Después, como es una siembra metastásica, y no un tumor primario, que en general el tumor primario crece a partir de una célula que mutó y se hizo neoplásica, la metástasis son siembras a distancia del tumor primario. Por lo tanto, lo más probable es que sean múltiples, y siendo múltiples sean en ambos pulmones bilaterales. No es que elige a este pulmón por ciertas características, sino que es algo, digamos, algo más randomizado, aleatorio. Y también, como dice acá, más necrosis, ¿sí? En general, por ejemplo, si encontráramos una lesión en pulmón con abundante necrosis, uno podría llegar a pensar en una metástasis, ¿sí? Obviamente, si es única, unilateral, va a pensar más en algo primario, pero lo de la abundante necrosis está bueno tener en cuenta. Después vamos a tener otras características, ¿sí? Que nos van a ayudar también a ver de dónde pueden venir estas metástasis pulmonares, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, si son nodulares, que pueden ser de cáncer de mama, del tracto gastrointestinal, del riñón, ¿sí? ¿Sí? Importante que sea nodular. ¿Sí? Si es una linfaquitis carcinomatosa, ¿qué es la linfaquitis carcinomatosa? Es cuando se invaden los vasos linfáticos. No sé si se acuerdan del teórico de Pato 1, ¿sí? Se invaden los vasos linfáticos con émbolos, digamos, metastásicos, y se produce, por ejemplo, en el cáncer de mama, no sé si recuerdan, al estudiarlo, que se produce lo que es la piel de naranja a nivel de la mama, es cuando el cáncer invade todo lo que son los vasos linfáticos y por tanto el drenaje linfático se ve comprometido por esta obstrucción por parte de células neoplásicas y entonces se produce esta linfangitis carcinomatosa, ¿sí? A nivel de pulmón se ve muy bien en esta foto, ¿sí? Y eso también es bien característico de tumores metastásicos, sobre todo mama, y también, bueno, tenemos estómago, colocarcinoma, páncreas, próstata. Después tenemos la cavitación central, que está íntimamente ligado a la necrosis, ¿sí? También está dado, bien característico de lo que es una metástasis en pulmón, ¿sí? Si estas lesiones están cavitadas, y ahí tendríamos que hacer también diagnóstico diferencial con tuberculosis, ¿sí? Algo infeccioso. Sin embargo, si tenemos el antecedente ya de cáncer, sería más sugestivo, ¿no? Es muy importante la clínica, muy importante hacer un buen interrogatorio para el paciente, ¿sí?
Después, si estas lesiones invaden los bronquios, también vamos a pensar en lo que son los cánceres de mama, de riñón o de colon, ¿sí? Si tenemos los émbolos tumorales a nivel, digamos, de vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a pensar en tumores de mama, de estómago, de hígado, colocarcinoma. Y después la dimensión corporal alveolar, esto es el crecimiento lepídico. Si ustedes estudiaron tumores respiratorios, tumores del pulmón primarios, van a recordar que el tumor bronquioalveolar puede tener un crecimiento lepídico, que es crecimiento rodeando la pared alveolar, por lo tanto no distorsionando la arquitectura. Eso es algo muy característico de algunos cánceres de pulmón. Entonces, eso haría más dificultoso el diagnóstico de metástasis pulmonar, porque sería un crecimiento parecido a un tumor primario de pulmón. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y hace referencia más que nada a los tumores de colon y de páncreas, ¿sí? Estas lesiones pueden ser, entonces habíamos dicho, múltiples y bilaterales. Eso va a infiltrar, digamos, el parénquima pulmonar con estas lesiones, y son lo que se llama lesiones miliares, haciendo referencia a lo que sería como una tuberculosis miliar, o también lesiones en bola de cañón o en suelta de globos, ¿sí? La suelta de globos hace más referencia a lo que son las radiografías, que se ven bien las lesiones nodulares, como si fuera una suelta de globos, típico de película, por ejemplo, de Up, ¿vieron la película de Disney? En donde la casa vuela con globos, bueno, imagínense todos esos globos en el pulmón, ¿no? Por eso la suelta de globos. Siempre haciendo referencia a algo para tener bien la imagen bien fresca. Algo importante para el diagnóstico entre tumor primario y metástasis, que puede ser siempre dificultosa, es el tema de la inmunohistoquímica, ¿sí? Además de, obviamente, el estudio microscópico, ¿sí? Uno cuando va a ir a estudiar una lesión de pulmón cualquiera, tiene que tener en cuenta las características que se va a encontrar, ¿sí? Entonces acá tenemos un par de fotos, por ejemplo, metástasis de carcinoma renal. Obviamente la macroscopía, ¿sí? Lesión bien delimitada, nodular, son múltiples, de distintos tamaños cada una, son heterogéneas, ¿sí? De distintas coloraciones con, al parecer, necrosis central, ¿sí? Y hemorragia, fíjense. A la microscopía, fíjense, el carcinoma renal, ¿se acuerdan? El más común de los carcinomas renales era el tumor de células claras, ¿sí? Fíjense el tumor de células claras, como que bien se ve acá, ¿sí? Y el infiltrado linfocitario, o el infiltrado, ¿sí? Que tenemos acá. Entonces es importante que a la hora de ver la microscopía, si yo no identifico patrones que sean de tumores primarios de pulmón, ¿sí? Ya uno tiene que empezar a hacer el diagnóstico diferencial. ¿A qué me hacen acordar este tipo de lesiones neoplásicas? ¿Sí? Y ahí empezar a hacer el diagnóstico. Porque en el fondo, al ser una metástasis de un órgano a distancia, de una neoplasia a distancia, lo mismo que encuentro en el tumor primario lo voy a encontrar en la metástasis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, metástasis de melanoma, ¿sí? Se ve perfecto, la lesión nodular. Metástasis de adenocarcinoma de colon, fíjense que bien se ven las glándulas tumorales, las glándulas, digamos, a las que está remedando la neoplasia, que está bien diferenciada, pero es en pulmón, ¿sí? Bueno, linfangiosis carcinomatosa, que ya habíamos hablado un poquito, ¿sí? Por cáncer de mama. Hígado con hepatocarcinoma, ¿sí? Y metástasis pulmonar del hepatocarcinoma, fíjense, múltiples, ¿sí? Nodulares, ¿sí? La microscopía hepática, y fíjense la diseminación vascular del tumor en pulmón. Fíjense qué parecidas son las células, ¿sí? Eso es importantísimo. Así como tenemos el tumor primario que hace diseminación a otro órgano, esa es la metástasis, vamos a encontrar lo mismo del tumor primario en la metástasis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cualquier cosa nos preguntan, ¿sí? Eso sería todo. Antes de terminar, igual me acabo de acordar que hice un breve, lo dije antes, el tema de la inmunohistoquímica, ¿sí? La inmunohistoquímica, como habrán estudiado o como les habrán dicho seguramente, son distintos marcadores en el preparado, ¿sí? Para identificar distintas estirpes celulares, ¿sí? Sobre todo en tumores que están mal diferenciados y uno no puede identificar si es un sarcoma, si es un carcinoma, o en estos casos de metástasis. Tenemos la metástasis pero no tenemos el primario. Entonces la inmunohistoquímica me va a ayudar a mí también a diferenciar si es un tumor primario de pulmón o si es de otro lado. Entonces es muy importante el interrogatorio, el tipo de lesión, entonces tenemos los antecedentes, qué características tienen las lesiones, cómo es la microscopía y al final cómo es la inmunohistoquímica para terminar de diferenciar y para terminar de hacer el diagnóstico de certeza. Espero que les haya servido y bueno, a meterle mucha garra a este estudio en cuarentena y bueno, cualquier duda que tienen nos preguntan.